Criando psicópatas. Ha habido de tiempo inmemoriable, desde que se acuñó el término psicopatía por el doctor Clicky, un psiquiatra estadounidense que en la década de los 70 empezó a estudiarlo y a decir que este era una especie de loco moral, es decir, alguien que pese a que no se desconectaba de la realidad, sí tenía muchos inconvenientes en transgredir normas, en transgredir principios, en transgredir límites. Pero la pregunta es, ¿el psicópata nace o se hace? No vamos a hablar de los aspectos genéticos, biológicos de la psicopatía. No. Tal vez eso nos dé para otro capítulo. Vamos a partir de la base de que la psicopatía se hace. Y si se hace, pues la pregunta es, ¿desde temprana edad pueden existir psicópatas? ¿Podemos hablar de un niño o una niña psicópata? La respuesta es no. No existen los niños o las niñas psicópatas. Psicopatía resulta ser una etiqueta tan fuerte que sería un daño irreparable ponérselo a un niño o a una niña. Hace también unos años, década de los 90, un psicólogo forense norteamericano tuvo la oportunidad de entrevistar y de trabajar durante bastante tiempo con una niña llamada Beth, Elizabeth, a quien llamaron Beth la niña psicópata. De hecho, ustedes, también por el canal de YouTube, pueden encontrar fragmentos de la entrevista original que este psicólogo logró hacer con Beth. Y de manera perturbadora, usted puede darse cuenta cómo esta niña habla con desparpajo de las intenciones que tuvo de matar a su hermanito y atentar contra la vida de sus papás adoptivos. Y Beth tenía en su historia bastantes particularidades. La primera, sufrió abuso sexual siendo muy niña. Fue adoptada por los padres que ya tenían un hijo en común. Y ella empezó a mostrar comportamiento bisocial en agresiones hacia su hermanito. Y fue etiquetada con ese epígrafe, psicópata, incluso de manera irresponsable. ¿Qué rescato de esa situación? Primero, que pese a haber expuesto a Beth de esa manera tan mediática, estamos hablando de una década en la que pues no existían redes sociales, pues ella fue protegida, ¿sí? Fue asignada a un grupo interdisciplinario experto, a una institución que trabajó con ella y que tiempo después la convirtió en una mujer, madre incluso, funcional. Protegieron su identidad, no se supo durante muchos años acerca de Beth, pero lo que sí se supo fue que ella fue después integrada nuevamente en la sociedad y al día de hoy, a la fecha, no hay ninguna noticia de ninguna información que nos diga que Beth se convirtió primero en una psicópata, como decían, y segundo, que haya generado daño a gente a su alrededor, que es la característica particular de la psicopatía. A veces confundimos psicópata con criminal. Incluso a veces me preocupa que la gente equipara psicópata con asesino serial. Y pese a que la gran mayoría de asesinos tienen elementos de psicopatía, deben tenerlos para hacer lo que hacen, pues no necesariamente todos van a ser psicópatas. Y todos los psicópatas son asesinos seriales.
Hay muchos psicópatas integrados en esta sociedad, que tienen cargos de poder, que abusan precisamente de esos cargos, que incursionan en comportamientos corruptos, que utilizan a los demás, los manipulan a su favor, los instrumentalizan para conseguir sus fines, precisamente por esa falta de empatía, ¿sí? De cómo ponerse en los zapatos del otro, de no respetarlos, de cruzar esos límites, de creer de manera maquiavélica que el fin justifica los medios, de no tener algo en lo que todavía estamos muy crudos: inteligencia emocional. Y hace poco leía uno de los últimos libros del doctor Goleman, que es un abanderado de la inteligencia emocional. El libro se llama algo así como Inteligencia Emocional, Nuevos Descubrimientos. Y a través de un estudio que él siguió del doctor Antonio Damasio, un neurocientífico portugués, quien admiro profundamente también, lograron establecer cuáles áreas cerebrales se conectan neurológicamente en la inteligencia emocional y cómo son de diferentes con la inteligencia racional. Por ejemplo, habilidad verbal, habilidad matemática, está estimulando unas áreas diferentes en nuestro cerebro a las de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no solamente está en áreas subcorticales. Cuando digo subcorticales, por debajo de la corteza, del neocórtex, es decir, del cerebro o de la parte del cerebro más desarrollada, como es por ejemplo el sistema límbico. Ahí no está la inteligencia emocional. Pese a que es una estructura que está involucrada en la inteligencia emocional, no está ahí focalizada. Está en la circunvolución que tenemos en el cerebro, en los lóbulos frontales, especialmente en la corteza orbitofrontal, y en todo ese entramado de comunicación. Es mucho más complejo de lo que uno pueda, de alguna manera, explicar. Pero está focalizado y da cuenta de lo importante que es desarrollar la inteligencia emocional a la par de las demás inteligencias. Entonces, al día de hoy no podemos hablar de niños ni niñas psicópatas. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué ocurre con esos niños que a temprana edad cometen crímenes? Vamos a poner ejemplos. Leonardo Achipis Ramírez, alias Pescadito. Un niño que a la edad de 11 años comete su primer homicidio con arma blanca. Un vendedor de pescado, acompañado a su papá en la venta de pescado, tenía una situación de acoso, hostigamiento por otro vendedor también de la zona de Corabastos, un barrio muy cercano, muy conflictivo llamado El Amparo. Y él, usando precisamente ese cuchillo con el cual rebanaba la escama de los pescados, pues se deja llevar por la ira, es decir, tiene un precario control de impulso y le quita la vida a esa persona que lo hostigaba, que se burlaba de él. Eso es su primer homicidio. Y al no ser corregido, al no sentir arrepentimiento, pues esto refuerza su comportamiento. Y unos pocos años después, pues ya fue lo suficientemente atractivo para ser instrumentalizado e involucrado en una estructura criminal bastante fuerte llamada Los Camilo, donde ya no utilizaba un arma blanca, sino que al leer un arma de fuego, empezaba a quitarle la vida a otras personas por encargo. Y se convirtió en yo creo que uno de los psicópatas más jóvenes que hemos tenido en nuestra historia reciente. Diríamos, ese es un niño psicópata. Otro ejemplo, y los estoy trayendo desde mi experiencia profesional, gente a la que yo conocí, a la que logré perfilar. Pescadito fue uno de ellos, a los recién cumplidos 19 años, que ya había sido capturado y estaba en la cárcel Modelo de Bogotá. Recientemente
y es algo que aparte de un libro que he venido escribiendo, eh, Juan Carlos Vida Cardona. Juan Carlos tenía 10 años, no fue reconocido por sus papás, fue abandonado por sus papás, creado por los abuelos y uno de sus tíos, y a la edad de 10 años estaba al parecer viviendo una situación de lo que hoy día llamamos bullying. Y uno de sus tíos precisamente le entrega un corta uñas, una lima, diciéndole que se defienda y que ataque a ese niño que lo estaba hostigando. Y Juan Carlos Villa Cardona, de manera irracional, es que a esa edad se es muy racional. A esa edad como nuestro cerebro todavía no está completamente desarrollado. Recordemos que el desarrollo completo del cerebro se alcanza más o menos hacia los 25 años, a veces se demora más, pues se actúa más con la emoción que con la razón. Y él con la emoción de la ira se deja llevar, toma este instrumento y le propina más o menos 20, 30 heridas a ese otro niño. No le quitó la vida, pero eso hizo que sintiera tal placer al apuñalearlo y a tener contacto con la sangre que después se traspoló a lo que se convirtió un asesino serial de adultos mayores. Pero volvemos a la pregunta, ¿Juan Carlos Villa Cardona a los 10 años era un psicópata? La respuesta es no. ¿Qué había entonces en el comportamiento de Juan Carlos Villa Cardona, en el comportamiento de alias Pescadito, en el comportamiento de otros asesinos seriales como el monstruo de Monserrate, por ejemplo, que también a edad temprana empieza con un comportamiento disocial, es decir, en contra de las normas sociales, es decir, un comportamiento que no respeta normas, un comportamiento que no respeta límites, un comportamiento que los transgrede, un comportamiento desafiante. Notemos que la psicología moderna habla de trastorno desafiante en los niños. Pues son predisponentes que si no se corrigen a tiempo, porque son corregibles, son trabajables, son cambiables, muy diferentes si nos enfrentamos verdaderamente a un adulto psicópata o sociópata o con trastorno antisocial de personalidad, como quieran ustedes definirlo, cuyo cambio es muchísimo más complejo. A veces es que imposible de cambiar. Un monstruo de la soga no va a tener cambio. Un garabito si hubiera salido de prisión vivo, no va a tener cambio. Ellos, primero que todo, no sienten que deban tener algo que cambiar. Son egosintónicos, es decir, se sienten bien con lo que hacen, con el daño que producen, con el sufrimiento que producen. Esto no les genera situaciones de arrepentimiento. Y mientras usted no sienta arrepentimiento, pues no va a cambiar nada. Eso es como si usted hace un acto de contrición, se confiesa, pero no hay cambio. Pues, el comportamiento va a seguirse repitiendo. En un niño o en un adolescente es diferente. Ellos sí pueden tener cambio. Una de las razones es neuropsicológica. Su cerebro aún es inmaduro, puede tener otras conexiones neuronales que permita tener la flexibilidad cognitiva suficiente para cambiar, que es algo muy diferente a lo que nos ocurre en los adultos. ¿A qué nos lleva entonces esta reflexión o esto de lo que estamos conversando? A que si tenemos jóvenes infractores, hoy día mucho más cuando son instrumentalizados,
Y recordemos precisamente que esa instrumentalización no es por iniciativa del menor. La instrumentalización es por la influencia de un tercero que le entrega una arma, que le dice que si él quiere ser un varoncito o si quiere descollar dentro del grupo al cual pertenece, debe cometer X o Y actividad criminal, hurtos, estafas, homicidios, agresiones sexuales. Todas esas siguen siendo noticia, lamentablemente, en nuestro día a día. Pero cuando es instrumentalizado, la culpa y la responsabilidad no es directa del menor, es de ese adulto que lo está utilizando, que lo convence. Además, no es difícil convencer a un niño, una niña o un adolescente, precisamente por su cerebro inmaduro, precisamente porque su identidad apenas se está cimentando, apenas está descubriendo quién es, qué quiere hacer con su vida, cómo manejar el sufrimiento. Es errático. A esa edad uno aprende por mucho ensayo y error, no como a mi edad, donde uno ya tiene la experiencia suficiente para tomar mejores decisiones o para evitar involucrarse en situaciones que pueden ser un problema. A los 11, 12, 13, 15 años, eso no importa. La consecuencia no se dimensiona. Y no es porque no quiera, es porque todavía no tiene la estructura para hacerlo. A veces ni siquiera con ser un niño genio. Hay gente que se ufana a decir, no, es que mi hijo tiene un alto cociente intelectual o tengo en tal colegio que es un colegio para genios o para niños brillantes. Pero ¿y su inteligencia emocional? Son niños terriblemente retraídos, no socializan, tienen adicción a pantallas, ¿sí? Hacen algo que se llama scroll infinito, que es pasar de pantalla a pantalla, de noticia a noticia, ¿sí? Y esto les consume tiempo, les desgasta el cerebro, puede que rindan en otras cosas, pero hay esa predisposición a la adicción. Y para que usted sepa manejar una adicción, necesita inteligencia emocional, necesita el desarrollo de ciertas estructuras cerebrales. Es que lo que tenemos aquí adentro, en esta caja sellada, como se decía anteriormente, es lo que gobierna nuestra conducta. Incluso, varios estudios dicen que aquí se anida nuestra personalidad. Por eso es importante conocer cómo funciona nuestro cerebro y trabajar precisamente en ese conocimiento para lograr los cambios. Los niños, niñas y adolescentes que cometen infracciones, por graves que parezcan, por fuertes, por perturbadoras que nos resulten, en sí mismos no son psicópatas. Son niños que han sido instrumentalizados, son niños que seguramente han sufrido agresiones a nivel de abuso, abandono, es decir, negligencia en su cuidado, a través de agresiones físicas o psicológicas, que no tienen todas las herramientas como tenemos los adultos de poder manejar ese dolor y manejar esas frustraciones. Ellos simple y llanamente reaccionan. Pero, como dice el doctor Robert Hare, uno de los más grandes exponentes mundiales en el estudio de la psicopatía, él dice, puede que incluso se traigan predisposiciones biológicas a la violencia. Y utiliza una metáfora que a mí me gusta mucho. Puede ser que el arma venga cargada. ¿Sí? Imaginen un revólver que tiene una capacidad de juego de 6 proyectiles. Los antiguos revólveres tenían 5 proyectiles. Los de ahora modernos tienen un tambor con 6 proyectiles. Viene cargado con esos 6 proyectiles. Pero es el medio, es la vivencia que se tiene lo que gatilla el arma. Ahí está la diferencia. Y depende de factores protectores como el vínculo, un vínculo seguro, el amor, pero no el amor romántico. Estoy hablando del amor verdadero, el amor que genera oxitocina,
ese neurotransmisor que nos vincula, ese neurotransmisor que nos hace sentir bien, ese neurotransmisor que nos motiva, al igual que la serotonina, que la vasopresina, si tiene esos factores protectores de cuidado, de vínculo, de amor, de protección, de enseñar con el ejemplo, el arma nunca se va a gatillar y no va a ser un peligro para la sociedad. Se puede cambiar. Por eso no hablemos de niños psicópatas. Hablemos de niños que han tenido múltiples situaciones desfavorables, precarias, que evidentemente si no son trabajadas, corregidas, manejadas a tiempo, pues van a terminar generando daño en la sociedad. Es la reflexión que les quería dejar hoy, precisamente para eso, para que evitemos crear psicópatas. Y si tenemos niños con problemas de conducta, disociales, pues tengamos la esperanza de que a través del amor, del vínculo, de la socialización sana y de otros factores protectores, podemos evitar que ese niño conflicto o esa niña conflicto se convierta en un peligro para la sociedad. Gracias. Soy Belisario Balbuena. Para disfrutar de todo nuestro contenido, visite nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen.